Nuevo bloque de nuestro programa y decíamos, queríamos comenzar nuestra edición 2015 de Última Página con un tema que tenía que ver con la situación del rodeo después de la LUT. A más de un año ya, el 23 de enero pasado, se recordó un año de lo que ha sido esta tragedia y queríamos simplemente, primero rendir un homenaje a las víctimas, a los afectados, pero saber qué ha pasado de allí en adelante el rodeo, porque vivimos, no solamente como sociedad de Catamarca, sino como una sociedad argentina, esto de el no ha pasado nada. Como de pronto pasa un año, pasan dos, y no ha pasado nada en Cromañón, no ha pasado nada en distintas tragedias, y no ha pasado nada en el rodeo. Está con nosotros el doctor Sergio Díaz, víctima de lo que ha sido el alud justamente del rodeo. Doctor, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Mario. Buenas noches para vos y para toda tu audiencia. Bueno, esto decimos, por ahí uno tiene la sensación de que, no se lo digo a usted, pues naturalmente ha pasado mucho, pero digo, en general en lo social y muchas veces en quienes tienen decisiones políticas hay una tendencia a no ha pasado nada. Ha habido una tendencia, nosotros creemos, digamos, los familiares que llevamos, que esto que no ha pasado nada es parte de una toma de una decisión, digamos, de querer silenciar o de aminorar lo que sucedió esa noche, que sucedió trágicamente y que costó vidas, pero que también el ejemplo más notorio que vemos de eso, o que es tan notorio como eso, es que nunca se ha armado una lista de los sobrevivientes. Y la lista de sobrevivientes tiene muchas implicancias. Entonces, que son, cuando yo hablo de sobrevivientes, quiero decir aquellas personas que estuvieron esa misma noche con riesgo de vida. Claro. Yo pongo el ejemplo, en mi casa, en la casa de mis padres, donde estábamos, éramos 10, claro, de los cuales fallecieron 5 y nos salvamos 5. Claro. Entonces, en la casa de los Castigliones eran 11, claro, fallecieron 3 y sobrevivieron 8. Sí. En Villafañez falleció 4 personas, las familias Álvarez, y sobrevivieron muchos más. Nosotros hemos armado, y ese día, en esa conmemoración en el rodeo, una lista completamente provisoria, incompleta, y la dimos a conocer en nuestra página, la dimos a conocer este día, de quiénes son los sobrevivientes, porque que han estado con riesgo de vida, que por una cuestión de suerte, de destino, de milagro, o lo que quieran creer, de lo que sea, no fallecieron, sino que siguen viviendo. Y el gobierno no los ha asistido. O sea, concretamente a este listado, del cual usted integra naturalmente. Yo lo integro. No, en ningún momento ustedes recibieron la atención psicológica, de asistencia, o por lo menos de acercamiento. Ninguna. O sea, ninguna. Y no es que no se supiera. Hay una decisión que no se tomara. A ver, yo voy a poner un ejemplo que resulta claro. Algunas de estas personas les han costado ir a testimoniar en el juicio penal que nosotros llevamos en la causa, han tardado un año para poder testimoniar. Y cuando yo digo el Estado, no tan solo me refiero al Ejecutivo, me refiero también al Poder Judicial. No. Estas personas, me acuerdo una familia que coincide con mi apellido, digamos, pero no somos familiares. Claro. Melissa Díaz, ella y su familia estaban alojados en el camping y pudieron, en vez de correr, subieron al techo de los baños del camping y ahí, junto con otras personas, esa construcción soportó el embate. Uno dice, ¿por qué? Soportó. Estaba su marido, Sebastián Domínguez, Melissa, su madre y sus 2 hijos. Y otras personas más. Sí. Melissa y su marido y su madre fueron a testimoniar. Intentamos 3 veces ir a testimoniar y se enfermaban. Yeah. Vuelvo a decir, el Poder Judicial tiene asistencia a la víctima. Sí. Jamás lo llevo a dar a esto. Entre nuestro abogado, digamos, el doctor Gerardo Romero, yo, debíamos consolarlos ellos mismos hasta poder que estuvieran en condiciones. Tardaron un año. Declararon los primeros días de este mes de enero. Un año. Porque no tienen asistencia, porque tienen que trabajar, y lo pongo, digamos, en decir como para poner situaciones concretas. Así
muchísimos más de esas 100 personas que han estado con riesgo de IVA que se salvaron. Entonces, y no es que los profesionales del área de salud mental de la provincia no saben que esa es una tarea que tenía que hacerse. Lo saben porque, digo, la anterior secretaria de salud mental, Clarisa Robert, y la actual subsecretaria, Cristina Ibáñez, yo sobre todo con Cristina tengo una relación de conocimiento y hasta mayor de eso, hasta casi familiar. Ella ha estado en mi casamiento de mi esposa y nosotros hemos hablado de estas cuestiones. Ellas asisten a las víctimas para que vayan a testimoniar a las víctimas de la masacre de Capilla del Rosario. Claro. Saben que a las víctimas de los delitos tienen que asistírselas para que puedan testimoniar. Lo han vivido en carne propia. O sea, es una decisión del gobierno no hablar. Y del poder judicial también, cuando digo, digamos, del gobierno. De los poderes, digamos, del Estado. El Poder Judicial lleva un año y todavía no cita a declaración indagatoria a las personas que tenían responsabilidad de cuidarnos. Que son muchos, nosotros hemos dado los nombres y hay elementos de prueba. No lo cita, ha pasado un año y no lo cita. Nosotros lo hemos pedido expresamente a quienes creemos nosotros que tienen que ser citados a declaración indagatoria, porque tienen responsabilidad en la muerte. Lo que hubo ahí es un delito que se llama estrago y el estrago tiene sus responsables. Por omisión y por acción. Por omisión porque no hicieron las cosas que los informes desde el año 92 y del año 2012 advertían que debían hacerse en la cuenca del río. Y después otros serán autores por haber hecho algo que no debían hacer, que es el puente. Claro. Pero hay por omisión y por acción. Y los responsables tienen nombre y apellido. Y nosotros se lo hemos puesto, nosotros hemos enunciado quiénes son. Hemos dicho, por omisión está el director de Defensa Civil, Alfredo Saavedra. Está el intendente que dejó en la zona del camping alojar un lugar que todo el mundo decía que no debía estar. Está el director de Vialidad, hoy yo me he comunicado con el abogado, ya se contestó, tenía presupuesto Vialidad para hacer el mantenimiento del río, que es lo que se ha hecho ahora, parte de lo que se hizo ahora, que era limpiar el cauce. Había presupuesto y la gente de Vialidad no hizo. Ya quedó, hoy, recién después de un año, contestó el Ministerio de Hacienda del Gobierno diciendo que no se había gastado esa partida presupuestaria. Un año sí lo sabíamos, pero nosotros le pedimos un año tardó en contestar. Entonces, bueno, el funcionario ese tiene que ser citado a declaración indagatoria, solajay, a decir por qué no gastó. Yo no estoy diciendo que si es culpable o no, pero tiene que sentarse a dar las explicaciones a donde tiene que darlas. Lo mismo pasa con las personas que construyeron y diseñaron ese puente. Ya tiene elementos. El fiscal los ha tenido desde hace mucho tiempo y eso ha sido también un reclamo que nosotros, los familiares, hicimos. Primero, ante la doctora Milagros Vega y ante la Corte, es decir, la demora que tenía la investigación. Esto es una de las cuestiones que está. O sea, por eso no es tan solo el Ejecutivo nuestro reclamo también es el Poder Judicial. De hecho, otros familiares han participado, no he participado yo personalmente, pero sí participaron. Se hizo justo cuando coincidió el 29 de enero, que fueron los 2 años del crimen de Eugenio Rojas. Un grupo de familiares de víctimas de diferentes delitos se hizo cerca de lo que sería del Club Hípico un bosque reclamando verdad, memoria, justicia y respeto. Un bosque de todas las causas que no tienen resolución. Y me comentaba, digamos, la madre de Eugenia, Maica Fernández, que esto, que hemos quedado, digamos, parte de lo que veníamos hablando ya desde el año pasado, y esto se va a continuar, una idea de una coordinadora, que reclamo de quienes reclamamos justicia. El Poder Judicial tiene que ponerse los pantalones largos,
en nuestra causa y en muchas otras, comenzar un reclamo hacia el Poder Judicial. Porque no puede pasar y tomarse un año. Tiene elementos. O en el caso de Eugenia Rojas, tiene 2 años y la causa está en foja 0. Bueno, decíamos esto en relación a que esta sensación o esta tendencia que tenemos al no ha pasado nada. Es decir, por las tragedias pasaron, cada uno en su magnitud. Estamos hablando de una tragedia de una magnitud muy, muy fuerte, como los otros casos que usted está comentando. Pero digo, tenemos esta tendencia. Y bueno, también, digamos, ahí tiene que ver el reclamo y la postura de decir, bueno, señores, o ejecutivo, judicial, o el que sea, acá sí ha pasado y mucho, y además puede volver a pasar, digamos, que es la otra preocupación. Sí, vuelve a pasar y vuelve a pasar en todos los días. En esta época de verano ha vuelto a pasar. Pasó al mes de lo que había pasado el rodeo, que fue, nosotros nos olvidamos de lo que fue Bañado de Obanta. Sí. Bañado de Obanta, yo he tenido colega y funcionario del Poder Judicial de la zona. Y voy a dar el nombre, digamos, de se enoje o no se enoje, como es Luis Baracades, nacido ahí. Yo he discutido con él diciéndole que también había habido estrago. Y él me dice, no pasó nada. Sí, hubo estrago en Bañado de Obanta. Y no se investiga quiénes son los responsables de lo que haya pasado. Si había advertencias también de lo que iba a suceder. Hay hoy aplicaciones que llegan a los celulares. Yo lo escuchaba en su programa, a la radio, la declaración que hacía hoy el director de Defensa Civil. Hoy, que decía que habían asistido y le preguntaban de las previsiones, de que se habían tomado o prevenciones que habían tomado con la tormenta de anoche y la del domingo. Y decía que no, que habían asistido a aquellas personas. Los avisos están en las aplicaciones de los celulares, ya están los servicios meteorológicos. Todos los diarios digitales han subido y los diarios impresos, lo que sacaron Stefan Sauzak y lo que se llaman cazadores de tormentas, que suben. Cazadores de tormentas tiene subido, además de las fotos, suben las imágenes satelitales de lo que están diciendo las tormentas. Eso lo tiene que ver Defensa Civil y tiene que comenzar previamente a accionar y decirle a las poblaciones qué es lo que tiene que hacer. Y eso es lo que no está haciendo. Y eso es lo que no hizo el 23 de enero del año pasado. Y no lo sigue haciendo. Sí. Que eso es peor todavía. Peor todavía. Sí, porque esa información está en la red. Seguramente nosotros como ciudadanos, yo lo aprendí después que me pasó. O Balcosna, que sucedió hace 15 días. ¿Qué le vamos a seguir rogando a la Virgen de que salve a la gente? Si la que tienen que salvar a la gente es el Estado, son los funcionarios, son los empleados también que cumplen una función. Porque cuando fue Siján, fue 1 hora y media antes de que sucediera el rodeo, la policía está en la causa. Los policías de Siján, el intendente de las jurisdicciones, comunicaron a Capital que había sucedido en Siján. Que no saben geografía que si pasó en Siján va a pasar en el rodeo. Si ya había pasado en el 91. Tenían tiempo de desalojar. Hoy ustedes, doctor, lo concreto es, por un lado, o concretamente es el reclamo judicial que están haciendo. Es decir, sí. Y después, me imagino, que se tomen las medidas de prevención, porque se viene hablando ya a 1 año de esta tragedia, de las alarmas de los ríos, de los sistemas, digamos, de comunicación, bueno, y nada. Y nada, o sea, a ver, todos los informes hechos del año 91, 92, que es hecho del CFI, de la Escuela de Geología de la Universidad Nacional de Córdoba, que hizo el Instituto del Agua, que es a los nuevos, a los mismos que pidieron informes ahora. O sea, el informe de ahora repite los informes anteriores, digamos, no le dice, señores, esto. Dice, y llegan a varias conclusiones, y como llega todo, dice, la infraestructura ayuda, pero lo que salva las vidas son los avisos tempranos y la evacuación, es decir, que la gente sepa qué hacer cuando llega un aviso. Y eso es lo que no se ha instalado. No se instaló para este verano, que ya va a estar terminando, y no va a estar. Instalar era quizás, en el puesto de los mascareños, y hasta que llegara todo este problema de la importación, era quizás instalar personas con handys, con medios de comunicación, que avisaran viene pasando una creciente para que la gente sepa qué hacer.
poner avisos en los ríos, poner comunicación y ensayar a la gente qué es lo que tiene que hacer. Porque hacer simulacros es decir, ¿a dónde vamos? ¿Cuáles son los lugares seguros y cuáles no son los lugares seguros? Y eso es lo que no se ha hecho, ya ha pasado un año. ¿Cuáles son las conclusiones que llegaron estos informes ahora? ¿Se han dado a conocer? No. ¿Cuál es el plan? Una de las conclusiones que se vuelve a llegar ahora es que la vía de escape, que ya decía el año 91, que es al lado de la hostería del Rodeo, debía mantenerse, y hoy es la Plaza de los Niños, y es un spa, un hotel y otras construcciones particulares. Y esa vía de escape, que es lo que no hubo, que se había ido en el 91, y es lo que tiró el río por la casa. La casa donde estaba mi padre estuvo en el anterior y no llegó. Entonces, estas son las cuestiones. Es decir, hablamos de los sobrevivientes, es la gente del rodeo, la gente que quiere el rodeo, que considera que es su lugar, que lo quiere vacacionar, la que lo quiere desarrollar, y la que tiene que salir y reclamar, porque es al Estado, es al municipio, es a la provincia, es a la nación. Nosotros nos olvidamos de decir y recordar. Nosotros tuvimos el fallecimiento y la nación nos declaró duelo nacional. Días antes habían sido el fallecimiento de los 9 bomberos, que se recordó hace un año, y se declaró duelo nacional. El gobierno nacional no declaró duelo nacional, declaró duelo nacional por la muerte de Cerati. Declaró el duelo nacional por la muerte de China Zorrilla, pero no por las 12 muertes del rodeo. Es así, por eso digo yo, hay una decisión de ocultar el dolor y las tragedias. A ver, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, después de esto estamos en contacto, hemos formado una red de personas, de familiares que hemos pasado lo mismo, inundados de La Plata. Sucede lo mismo. El candidato Scioli oculta porque tienen que hacer un juicio para determinar la cantidad de muertos que hubo. Y el problema está que nosotros como sociedad lo permitimos lo mismo, le ha pasado a las tragedias, pasó en Córdoba, digamos, ahora con Alta Córdoba, digamos. Sí, con la explosión. Con la explosión, digamos, de la fábrica. Ha pasado en Rosario, digamos, también, digamos, con la explosión de gas. Y hay que llegar a conclusiones. El Poder Judicial argentino en general, y el catamarqueño en este caso, tienen que ponerse los pantalones largos y determinar la responsabilidad. Seguro. Bueno, doctor, era justamente comenzar con un tema que es muy duro, pero que no lo queríamos dejar pasar por alto, porque se recordaba un año y justamente la pregunta era esto. Pasó un año, ¿qué pasó? Y era lo que usted nos está comentando, lamentablemente. Sí. Lamentablemente es como si nosotros no hubiéramos aprendido de esa tragedia. Esa es la sensación, si vos me decís, en general, que yo por lo menos tengo y algunos familiares también tenemos. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias, buenas noches. Estuvo con nosotros el doctor Sergio Díaz, víctima de lo que ha sido el alud del rodeo. Nos vamos a ir a la pausa, ya regresamos.